¿Es realmente tan malo estar solo? En la sociedad moderna, nos enseñan a evitar la soledad como si fuera un enemigo. Nos empujan a estar conectados, rodeados de personas y buscando aprobación externa. Pero, ¿has pensado que quizás estar solo no es algo preocupante, sino lo contrario? Los antiguos estoicos veían en la soledad una oportunidad para el crecimiento personal. Te invito a reconsiderar esta perspectiva. Existen dos tipos de soledad: la que te hace sentir aislado y desconectado, y otra que eliges conscientemente para enfrentarte a ti mismo. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, consideraban la soledad una oportunidad para ser autosuficiente y encontrar el poder interior. Al aprender a estar solo, descubres que no necesitas validación externa para sentirte completo. La filosofía estoica enfatiza la independencia emocional y el autocontrol. En soledad, puedes desarrollar ambas cosas al enfrentarte a tus pensamientos y emociones. Es donde descubres tu verdadera fortaleza, sin depender de otros para tu felicidad o realización. Los estoicos llamaban a esto autarquía, el estado de autosuficiencia. Aprender a estar solo transforma todas las áreas de tu vida. Te conviertes en alguien verdaderamente libre, más resiliente y consciente de tu potencial. En este guión, exploraremos cómo la soledad, vista desde la filosofía estoica, puede ser una poderosa herramienta para el autoconocimiento y la fortaleza interior. Hoy nos sumergiremos en la exploración de un tema fascinante, profundamente arraigado en la filosofía estoica: la soledad. Acompáñanos mientras desentrañamos 13 beneficios de la soledad desde la perspectiva estoica y cómo puedes integrarlos en tu vida moderna. Querido oyente, si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al video para poder seguir creando más contenido como este en el futuro. Comencemos. Descubre cómo tomar control de tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestra guía de crecimiento personal. Filosofía estoica para la vida moderna. Haz clic en el link en el primer comentario fijado o visita nuestro sitio web para obtenerlo ahora. Número 1. La soledad como herramienta de crecimiento personal. La soledad es uno de esos conceptos que a menudo genera incomodidad. Nos han enseñado a temerla, a verla como un sinónimo de aislamiento, de tristeza, pero desde la perspectiva estoica, la soledad es algo completamente distinto. Para los estoicos, es una herramienta poderosa, un espacio sagrado para el crecimiento personal. Cuando te encuentras a solas, sin distracciones, es cuando realmente te conoces, te escuchas y te enfrentas a tu verdadero ser. No hay escapatoria, no hay interferencias, solo estás tú y tus pensamientos. Y en ese silencio es donde comienza el verdadero trabajo estoico. Ahí es donde te das cuenta de quién eres, de qué estás hecho. La soledad para los estoicos no era un castigo, era un regalo. Les ofrecía el espacio necesario para reflexionar, para meditar sobre la naturaleza de sus acciones y pensamientos. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y filósofos estoicos, solía escribir en sus meditaciones durante momentos de soledad, momentos en los que podía abstraerse del ruido del mundo y centrarse en el desarrollo de su carácter. Piensa en esto por un momento: un emperador que tiene el control de todo un imperio, pero que aún así encuentra en la soledad la clave para ser mejor, para ser más justo, más virtuoso. No es algo insignificante. La soledad también fomenta la autosuficiencia emocional. Cuando estás solo, no tienes más remedio que ser suficiente para ti mismo. No puedes depender de la validación de los demás, ni buscar consuelo en las distracciones externas. En ese estado, aprendes a manejar tus emociones, a observarlas sin dejar que te controlen. Es un ejercicio de fortaleza emocional, y esto es clave en la filosofía estoica: ser dueño de ti mismo, de tus emociones, de tu mente. Séneca decía que el hombre que se basta a sí mismo es un reino en sí mismo. Esa es la idea: ser tu propio refugio, tu propia fuente de estabilidad. Uno de los grandes beneficios de la soledad, desde esta perspectiva, es la mejora de la concentración y la claridad mental. Cuando estás solo, sin el bullicio del día a día, puedes pensar con más claridad, enfocarte en lo que realmente importa. Y para los estoicos, la claridad mental era esencial para tomar decisiones sabias, para vivir una vida conforme a la virtud.
Es en esos momentos de soledad donde puedes revisar tus acciones, analizar tus pensamientos y ajustar el rumbo si es necesario. Es un proceso de autoevaluación constante. Pero no solo eso, la soledad también desarrolla la resiliencia emocional. Al estar solo, enfrentas tus miedos, tus inseguridades, tus dudas. No puedes esconderte detrás de la compañía de los demás, ni distraerte con la actividad constante. Te ves obligado a lidiar con lo que hay dentro de ti. Y, aunque al principio puede ser incómodo, poco a poco te vuelves más fuerte. Te das cuenta de que puedes manejar tus emociones, de que no necesitas depender de nadie más para sentirte bien. Eso, para los estoicos, es verdadero poder. Ahora, quiero que pienses en cómo podrías aplicar esto en tu vida diaria. Los estoicos practicaban la soledad de manera activa. No esperaban a que el mundo se apartara de ellos, sino que buscaban esos momentos de reflexión y de introspección. Puedes empezar por pequeños ejercicios de meditación o simplemente pasar un tiempo a solas con tus pensamientos, sin distracciones. Puedes escribir en un diario como lo hacía Marco Aurelio, o simplemente sentarte y reflexionar sobre tus acciones del día. Estos son momentos valiosos, momentos que te permitirán conocerte mejor y ser más fuerte. En definitiva, la soledad es una herramienta invaluable en la búsqueda de la virtud estoica. No es algo que debamos evitar, sino algo que debemos buscar, algo que nos permitirá crecer, ser más autosuficientes, más resilientes. Así que la próxima vez que te encuentres solo, en lugar de verlo como una maldición, míralo como una oportunidad. Una oportunidad para fortalecerte, para conocerte y para ser la mejor versión de ti mismo. Como decía Séneca, la verdadera fortaleza no viene de las circunstancias externas, sino de lo que llevas dentro. Y la soledad es el lugar perfecto para descubrirlo. Número 2. El espejo interior. El autoconocimiento es, sin duda, uno de los pilares más importantes dentro del estoicismo. Si lo piensas bien, ¿cómo puedes realmente crecer como persona si no te conoces a ti mismo? Los estoicos lo tenían claro: para vivir una vida virtuosa, primero debes saber quién eres, cuáles son tus puntos débiles, tus fortalezas, tus pasiones. Pero no es fácil, ¿verdad? A veces creemos que nos conocemos, pero en realidad estamos tan ocupados con el mundo exterior que ni siquiera nos detenemos a mirarnos en ese espejo interior. El estoicismo nos invita precisamente a hacer eso: detenernos, reflexionar y vernos tal como somos, sin máscaras ni excusas. El autoconocimiento, para los estoicos, no es solo un ejercicio intelectual, sino una práctica diaria. Marco Aurelio, en sus meditaciones, siempre volvía a esa idea de mirar hacia adentro, de examinar su propia mente y su comportamiento. ¿Por qué? Porque para ellos, conocerte a ti mismo es el primer paso hacia la virtud, y la virtud es lo que lleva a la verdadera felicidad. Cuando sabes quién eres, te vuelves capaz de controlar tus pasiones, esos impulsos que a veces nos hacen perder la calma, o actuar de maneras que luego lamentamos. Y los estoicos creían que controlar las pasiones era esencial para vivir una vida plena y en paz. Pero ¿cómo logramos ese nivel de autoconocimiento? La respuesta, para los estoicos, está en la soledad. Es en la soledad donde realmente puedes escucharte, sin distracciones, sin el ruido del mundo exterior. En esos momentos de quietud, te enfrentas a ti mismo, a tus pensamientos más profundos. Y aunque a veces puede ser incómodo, esa incomodidad es parte del proceso. La soledad te obliga a ser honesto contigo mismo, a ver lo que normalmente prefieres ignorar. Los estoicos sabían que el aislamiento era un catalizador para la introspección, y por eso lo practicaban regularmente. No para aislarse del mundo, sino para conectarse mejor con su propio ser. Epicteto, por ejemplo, utilizaba una técnica llamada premeditation malorum, que consistía en imaginar todos los males que podían ocurrirle en el futuro. Se sentaba solo, reflexionaba sobre cómo podrían haber ido mal las cosas durante el día y cómo hubiera reaccionado en esos escenarios. Este ejercicio no solo lo preparaba para enfrentar dificultades, sino que también le permitía conocerse mejor, identificar sus miedos, sus reacciones, sus valores. ¿Te imaginas lo que podrías descubrir sobre ti mismo si lo hicieras? La escritura también es una herramienta poderosa para el autoconocimiento, y los estoicos la utilizaban mucho.
Marco Aurelio no escribía para los demás, escribía para sí mismo. Era un proceso de autoexploración. Al poner sus pensamientos en papel, podía ver con más claridad qué emociones lo gobernaban, cuáles eran sus motivaciones y si sus acciones estaban alineadas con sus valores. Tú también puedes hacer esto. No necesitas ser un emperador para reflexionar sobre tu día, sobre tus emociones y sobre cómo mejorar. El autoconocimiento también juega un papel crucial en la toma de decisiones éticas. Cuando sabes quién eres, cuáles son tus valores, te vuelves capaz de tomar decisiones más coherentes. No te dejas llevar por impulsos momentáneos ni por la presión externa. En cambio, actúas de acuerdo a lo que realmente crees correcto, y eso te da una sensación de libertad increíble. No eres esclavo de las expectativas de los demás, ni de tus propias inseguridades. Y hablando de libertad, aquí es donde el autoconocimiento brilla de verdad. Cuando te conoces a fondo, te liberas. Te liberas del miedo al rechazo, del miedo al fracaso, porque ya no necesitas la validación de los demás, ya no necesitas ser perfecto a los ojos del mundo. Sabes quién eres, y eso es suficiente. Esta es la verdadera libertad interior de la que hablaban los estoicos, y el autoconocimiento es la llave para acceder a ella. Así que al final del día, conocerte a ti mismo no es solo una meta filosófica, es una necesidad. Si quieres ser más fuerte, más resiliente, más feliz, debes empezar por mirar en tu interior. Y la soledad, lejos de ser un castigo, es tu mejor aliada en este proceso. ¿Te atreves a mirar en ese espejo interior? Como decía Marco Aurelio, mira dentro de ti. Dentro de ti está la fuente del bien, que siempre puede brotar si siempre cavas. Número 3. El arte de la autosuficiencia. Cuando hablamos de autarquía en el estoicismo, estamos hablando de algo mucho más profundo que simplemente la autosuficiencia en términos materiales. La autarquía, desde una perspectiva estoica, es la capacidad de bastarte a ti mismo en todos los aspectos de tu vida, especialmente en lo emocional y lo mental. Es no depender de las circunstancias externas para tu felicidad o paz interior. Y esto es crucial porque, si te das cuenta, muchas veces colocamos nuestra tranquilidad en manos de factores que no podemos controlar. Esperamos que las cosas fuera de nosotros se alineen perfectamente para sentirnos bien. Pero los estoicos sabían que eso es una receta para la frustración. La búsqueda de la felicidad, según el estoicismo, está estrechamente ligada a la autarquía. Cuanto más independiente seas de los cambios y fluctuaciones del mundo exterior, más feliz serás. La verdadera felicidad para los estoicos no depende de lo que posees o de cómo te ven los demás, sino de cómo te manejas a ti mismo. La autarquía es esa libertad interior, ese espacio personal que no puede ser tocado por las adversidades. Epicteto lo resumía perfectamente. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien y en contentarse con poco. Eso es autarquía, ser capaz de estar en paz con lo que tienes, con lo que eres, sin desear más de lo que puedes controlar. Y es en la soledad donde realmente puedes trabajar esa independencia emocional. Cuando estás solo, te das cuenta de cuánto dependes de los demás o de las circunstancias para tu bienestar. Es en esos momentos donde puedes empezar a desapegarte, a aprender a estar contigo mismo sin necesidad de estímulos externos. La soledad reduce la influencia externa, te permite ver con claridad cómo te afectan las opiniones, los eventos, las expectativas. Es un espacio donde puedes fortalecer esa autarquía, aprender a bastarte a ti mismo. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, cuando estás solo por un tiempo, empiezas a ver las cosas de manera diferente? Te haces preguntas que antes no te habías hecho, y esas preguntas te llevan a un mayor autoconocimiento. Para los estoicos, la soledad era una herramienta de crecimiento personal. No la veían como algo que debían evitar, sino como una oportunidad para desarrollar su independencia interna. Marco Aurelio, por ejemplo, aprovechaba esos momentos de soledad para escribir sus meditaciones, reflexiones que lo ayudaban a entenderse mejor a sí mismo y a practicar la virtud. Puedes hacer lo mismo, dedicar tiempo a estar solo y usarlo para crecer, para desarrollar esa autosuficiencia emocional. Una de las formas en que la soledad puede ayudarte es mediante el desarrollo del autocontrol. En soledad, tienes la oportunidad de observarte sin distracciones,
de darte cuenta de cómo reaccionas a las cosas, de cuáles son tus patrones de comportamiento. Puedes empezar a trabajar en la autodisciplina, un aspecto crucial del estoicismo. Al estar solo, puedes practicar el control de tus impulsos, aprender a no reaccionar de manera automática a lo que sucede, sino a responder de manera reflexiva. Esa es una de las claves del autocontrol estoico. No dejar que tus emociones te dominen, sino ser capaz de observarlas y manejarlas. La autarquía también se manifiesta en la simplicidad. Los estoicos creían que cuanto más simples fueran nuestras vidas, más libres seríamos. La soledad, al desconectarte de las distracciones y las demandas del mundo, te ayuda a identificar lo que realmente es esencial. Te das cuenta de que no necesitas tanto como creías, que puedes estar bien con menos. Eso te libera. Te da una sensación de satisfacción que no depende de lo que tienes o de lo que logras, sino de cómo vives. Y finalmente, la autarquía te da una enorme resiliencia ante la adversidad. Cuando eres capaz de bastarte a ti mismo, las fluctuaciones externas no te afectan tanto. Puedes enfrentar desafíos, fracasos o pérdidas sin perder el equilibrio, porque tu bienestar no depende de esas cosas. La autarquía es como una armadura que te protege de las circunstancias. Catón el joven, por ejemplo, era conocido por su inquebrantable integridad y autosuficiencia. Durante tiempos de corrupción política, se mantuvo firme en sus principios, demostrando que su valor no dependía de las opiniones externas o del poder. Esa es la autarquía en acción, esa fortaleza interior que te permite resistir cualquier tormenta. Así que, si hay algo que los estoicos nos enseñan sobre la autarquía, es que es un camino hacia la verdadera libertad. Una libertad que no depende de lo que sucede fuera de ti, sino de lo que llevas dentro. Y es en la soledad, en esos momentos de introspección y reflexión, donde puedes empezar a forjar esa independencia interna. Número 4. La sabiduría estoica en la soledad. Las emociones, desde el punto de vista estoico, son como las olas del mar. A veces pueden ser suaves, apenas perceptibles, y en otros momentos pueden parecer gigantescas, amenazando con arrastrarnos. Lo interesante es que, para los estoicos, las emociones no son algo malo en sí mismas. De hecho, son parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Pero lo que sí enseñan es que no debemos dejarnos dominar por ellas. Las emociones son naturales, pero podemos controlarlas. Esa es la clave. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de aprender a observar esas emociones, entenderlas y luego decidir cómo reaccionar. La soledad, curiosamente, es uno de los mejores escenarios para observar nuestras emociones de manera más clara. En medio del ruido, en la compañía constante de otros, a menudo es difícil reconocer lo que realmente sentimos. Pero cuando estás solo, sin distracciones, es como si las emociones emergieran de manera más pura. Es ahí donde tienes la oportunidad de ser un observador de ti mismo, de identificar qué es lo que realmente te mueve. Los estoicos hablaban mucho sobre la idea de no ser esclavos de nuestras emociones, y ese es un concepto poderoso. Cuando estás solo, puedes enfrentarte a tus emociones sin el juicio de los demás, sin la necesidad de reaccionar de inmediato. Es como estar en un laboratorio emocional, donde puedes ver cómo funcionan, cómo te afectan y cómo puedes manejarlas mejor. Uno de los enfoques más útiles en el estoicismo es la práctica de la observación disociativa. Suena complicado, pero en realidad es bastante simple. Es como si te separaras por un momento de ti mismo, como si fueras un espectador de tus propios pensamientos y emociones. En lugar de dejarte llevar por lo que sientes, te detienes, observas y te preguntas, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Es realmente tan grave? La soledad facilita esta práctica porque te da el espacio para reflexionar sin prisa, sin tener que reaccionar a nada de inmediato. Es ahí donde empiezas a construir una relación más sana con tus emociones, en lugar de dejar que ellas te controlen. Técnicas estoicas como la anticipación también son increíblemente útiles para el manejo emocional. Los estoicos creían en la preparación mental para lo que podría suceder. ¿Qué significa esto? Significa que, en lugar de esperar a que las emociones te golpeen como una sorpresa, te preparas para ellas. Reflexionas sobre las cosas que podrían salir mal, no para volverte pesimista, sino para estar listo emocionalmente cuando ocurran. Es una especie de entrenamiento para el alma.
puedes hacer esto en soledad, imaginando cómo reaccionarías ante situaciones difíciles y preparando tu mente para enfrentar esos desafíos con calma y serenidad. Otra técnica poderosa es la meditación sobre la muerte. Sí, suena oscuro, pero los estoicos lo veían como una forma de ganar perspectiva. Al reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, empezamos a ver las cosas de manera diferente. Lo que parecía tan importante, tan emocionalmente abrumador, empieza a perder su fuerza. En la soledad, puedes tomarte el tiempo para hacer este tipo de reflexión profunda. Y cuando lo haces, te das cuenta de que muchas de las cosas que te provocan emociones intensas no son tan trascendentales como parecen. Una de las lecciones más valiosas del estoicismo es la capacidad de transformar emociones en virtudes. El miedo, por ejemplo, puede ser convertido en coraje. La ira puede canalizarse hacia la autodisciplina, y la tristeza, aunque difícil, puede transformarse en resiliencia. ¿Cómo lo hacemos? A través de la reflexión constante, especialmente en momentos de soledad. Es ahí donde podemos tomar esas emociones crudas y darles forma, convertirlas en algo que nos fortalezca en lugar de debilitarnos. La razón también juega un papel fundamental en este proceso. Los estoicos insistían en el uso del razonamiento lógico para manejar las emociones. Cuando estás solo, tienes el tiempo y el espacio para analizar lo que sientes. ¿Por qué estoy enojado? ¿Es realmente algo que vale la pena? ¿Qué puedo hacer con este sentimiento? Practicar lo que los estoicos llamaban la pausa estoica es esencial. Antes de reaccionar, antes de dejar que las emociones te arrastren, te detienes, piensas, y luego decides cómo actuar. Un ejemplo inspirador de esto es Musonio Rufo, quien durante su exilio aprovechó la soledad para profundizar en su control emocional. En lugar de dejarse llevar por la amargura del exilio, utilizaba su tiempo a solas para escribir y reflexionar sobre sus emociones. Este proceso lo ayudó a transformar su resentimiento en enseñanzas valiosas para sus seguidores, mostrando que las emociones, bien manejadas, pueden ser una fuente de fortaleza. Al final del día, lo que nos enseñan los estoicos es que no son las cosas externas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellas. Y la soledad nos da el espacio perfecto para trabajar en esas interpretaciones, para ser más conscientes de nuestras emociones y para aprender a manejarlas de una manera que nos fortalezca en lugar de debilitarnos. Número 5. La soledad como espacio de claridad mental. A veces, el mayor ruido no viene de afuera, sino de adentro. Estamos constantemente bombardeados por las expectativas de los demás, las opiniones, las presiones sociales. Pero cuando te detienes y te quedas en silencio, solo, lejos de esas influencias, es cuando puedes escuchar con claridad lo que realmente piensas. Ese es el poder de la soledad en la toma de decisiones. No es un escape, es un regreso a ti mismo, a tus valores, a lo que verdaderamente importa. En ese silencio, el ruido externo se apaga y queda tu voz interior, esa que muchas veces ignoramos o dejamos de lado en medio del caos del día a día. Estar solo te da la oportunidad de conectar con esa voz interior. Es como si, de repente, pudieras tener una conversación contigo mismo sin interrupciones, sin juicios. Es ahí donde puedes sopesar las opciones, no desde la presión del momento, sino desde un lugar de claridad. En soledad puedes pensar en las consecuencias de tus decisiones de manera más profunda. No solo las inmediatas, sino las que vendrán a largo plazo. La soledad te permite ver el panorama completo, y eso es algo que a menudo pasamos por alto cuando estamos rodeados de ruido. Los estoicos entendían esto perfectamente. La introspección era parte fundamental de su filosofía. Para ellos, tomar decisiones no era algo que se hacía a la ligera. Requería tiempo, reflexión y, sobre todo, honestidad contigo mismo. Y es en la soledad donde esa honestidad se vuelve más fácil. En compañía, es fácil engañarnos, decirnos lo que queremos oír, pero cuando estamos solos, no hay escapatoria. La soledad es un espejo que nos obliga a vernos tal como somos, sin adornos, y desde ese lugar podemos tomar decisiones que estén alineadas con nuestros verdaderos valores. La moralidad es otro aspecto fundamental en la toma de decisiones estoica. No se trata solo de lo que es conveniente o lo que nos beneficiará en el corto plazo, sino de lo que es correcto.
Los estoicos se preguntaban siempre si una decisión estaba de acuerdo con la naturaleza, es decir, si respetaba las leyes del universo, la virtud y la razón. En soledad puedes detenerte y hacerte esa pregunta con más serenidad. ¿Está esto en línea con lo que creo? ¿Es esta una decisión virtuosa? Esa pausa que te permite la soledad es crucial, porque te da la distancia emocional necesaria para evaluar tus opciones desde un lugar de calma. Una de las herramientas más valiosas que los estoicos utilizaban en la toma de decisiones era la reflexión reflexiva. No se trataba solo de pensar en lo que iban a hacer, sino de examinarlo desde diferentes ángulos. En soledad, tienes la libertad de hacerlo sin distracciones. Puedes imaginar cómo se verían las diferentes decisiones desde una perspectiva objetiva, cómo podrían afectar a los demás y qué impacto tendrían a largo plazo. Este tipo de reflexión profunda es difícil de lograr en medio del ruido cotidiano, pero en la tranquilidad de la soledad se convierte en una poderosa herramienta. Y luego está la ataraxia, esa tranquilidad mental que los estoicos consideraban tan valiosa. La soledad es el terreno perfecto para cultivarla. Al estar solo, puedes llegar a un estado de paz en el que las decisiones se toman no desde el miedo o la ansiedad, sino desde la serenidad. Aprendes a no aferrarte a los resultados, a aceptar que hay cosas que están fuera de tu control y que lo único que puedes hacer es tomar la mejor decisión posible, basada en tus valores y en lo que crees correcto. Esa es la verdadera libertad que ofrece el estoicismo. La capacidad de tomar decisiones sin ser esclavo de las emociones o de las circunstancias externas. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, entendió esto mejor que nadie. Después de sobrevivir a un naufragio que lo dejó varado en Atenas, Zenón pasó varios días en soledad, reflexionando sobre su vida y su futuro. Fue en ese periodo de aislamiento donde tomó una de las decisiones más importantes de su vida: fundar su escuela filosófica, el estoicismo. Zenón demostró que la soledad no es un obstáculo para la toma de decisiones importantes, sino un catalizador para encontrar claridad y alinearse con tus principios más profundos. El silencio, entonces, no es solo la ausencia de ruido. Es el espacio donde las mejores decisiones pueden germinar. Como decía Marco Aurelio, la mejor respuesta a la ira es el silencio, y lo mismo puede decirse para la toma de decisiones. En ese silencio, en esa soledad, encuentras la calma para elegir sabiamente. Y cuando tomas decisiones desde ese lugar, con claridad y sin apego a los resultados, te das cuenta de que la verdadera paz no viene de lo que sucede a tu alrededor, sino de cómo decides enfrentar lo que la vida te pone delante. Número 6. Forjando el espíritu inquebrantable. La resiliencia es una palabra que usamos mucho hoy en día, pero los estoicos ya comprendían este concepto en lo más profundo de su filosofía. Para ellos, la resiliencia no se trataba solo de soportar las dificultades, sino de aprender de ellas, de usarlas como herramientas para fortalecer el espíritu. Y curiosamente, es en la soledad donde este proceso puede florecer con mayor intensidad. Porque en el silencio de la soledad, lejos de las distracciones, es donde verdaderamente puedes enfrentarte a ti mismo y a tus propias reacciones. Ahí, en ese espacio personal, es donde empiezas a construir una resistencia interna, un escudo que te protege no de los golpes de la vida, sino de las respuestas automáticas y destructivas que a veces tenemos ante esos golpes. Los estoicos definían la resiliencia como la capacidad de controlar nuestras reacciones frente a los eventos externos. No podemos controlar lo que sucede, pero siempre podemos controlar cómo lo enfrentamos. Esa es la verdadera fortaleza. Y en soledad, cuando estamos lejos del ruido y las expectativas de los demás, es cuando podemos practicar ese control. Es en esos momentos cuando nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, de nuestras respuestas automáticas, y es ahí donde tenemos la oportunidad de cambiar, de fortalecernos desde adentro. El aislamiento, en lugar de ser visto como algo negativo, es una oportunidad. Es un refugio donde puedes gestionar tus emociones sin el juicio o la presión externa. Es un espacio para reflexionar sobre la adversidad y cómo la enfrentas. La soledad te da la claridad que a menudo falta cuando estamos rodeados de la vida cotidiana. Al estar solo,
Puedes procesar lo que te ha sucedido, puedes mirar con detenimiento cómo te sientes y, lo más importante, puedes decidir cómo vas a reaccionar. Esta es la clave de la resiliencia estoica. No permitir que los eventos externos dicten cómo te sientes o cómo actúas. Los estoicos veían la adversidad como una oportunidad de crecimiento. ¿Te imaginas tener esa perspectiva en cada desafío que enfrentas? En lugar de temer o evitar las dificultades, ellos las recibían como un entrenamiento para el alma. En soledad, puedes adoptar esta perspectiva con mayor facilidad. Puedes sentarte contigo mismo y pensar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este desafío para fortalecerme? Este tipo de reflexión profunda solo es posible cuando tienes el espacio y el tiempo para realmente procesarlo, y la soledad te lo ofrece. Una de las prácticas más poderosas que los estoicos utilizaban para desarrollar la resiliencia era la premeditatio malorum, la anticipación del mal. Se sentaban y reflexionaban sobre todo lo que podría salir mal, no para volverse pesimistas, sino para prepararse mentalmente y no ser sorprendidos cuando las cosas no salieran como esperaban. La soledad es el entorno perfecto para este tipo de entrenamiento mental. Es ahí donde puedes anticipar los desafíos, pensar en cómo vas a reaccionar y desarrollar una mentalidad proactiva frente a las adversidades que puedan surgir. La aceptación es otro de los pilares fundamentales de la resiliencia estoica. Aceptar lo que no puedes cambiar no es resignarse, es liberarte del sufrimiento innecesario. En la soledad, esta práctica se vuelve más accesible porque no tienes las distracciones que te empujan a resistirte a la realidad. Es en esos momentos de quietud donde puedes decir, esto es lo que es, no puedo cambiarlo, pero puedo cambiar cómo me afecta. La aceptación no es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza, porque te permite enfocar tu energía en lo que realmente puedes controlar. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, es el ejemplo perfecto de resiliencia. A pesar de haber sido esclavo y vivir con una discapacidad física, Epicteto nunca permitió que estas circunstancias controlaran su mente. Incluso en los momentos más duros, practicaba la aceptación y el desapego de lo que no podía controlar. Y lo hacía en soledad, en esos momentos de reflexión profunda que le permitieron desarrollar una fortaleza mental inquebrantable. Su capacidad para aceptar lo inevitable y mantener la calma ante la adversidad es una de las lecciones más poderosas que nos deja. Recuerda, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas, como decía Epicteto. La soledad te ofrece el espacio para revisar esas opiniones, para ajustarlas, para fortalecerte. Y es en ese silencio, en ese espacio personal, donde puedes empezar a construir una resiliencia que te permita enfrentar cualquier cosa que la vida te lance, con serenidad, con determinación y con una fortaleza interior que nadie podrá derribar. Número 7. La simplicidad como virtud estoica. La simplicidad, para los estoicos, no es solo una elección de estilo de vida, es una virtud que nos conecta con la verdadera fuente de paz interior y felicidad. En un mundo donde se nos empuja a querer siempre más, los estoicos nos invitan a dar un paso atrás y preguntarnos, ¿realmente necesito esto? Porque al final, lo que buscamos no es la acumulación de cosas, sino la tranquilidad. Y esa tranquilidad se encuentra en la capacidad de ser autosuficiente, de estar en paz con lo que tenemos, en lugar de estar siempre buscando más. Ser simple no significa carecer, sino liberarse de esa constante sensación de escasez que proviene del deseo incontrolable. El secreto está en comprender que la riqueza no se mide por lo que posees, sino por la capacidad de necesitar menos. Epicteto lo decía claramente, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y es en la soledad donde realmente podemos reflexionar sobre esto, donde podemos evaluar lo que es verdaderamente importante. Al estar solos, sin la presión de lo que otros piensan o hacen, podemos notar los detalles simples de la vida. De repente, el café que tomas en la mañana o el calor del sol en tu piel se convierten en placeres que no habías apreciado antes. La soledad te da la oportunidad de desacelerar, de estar presente y de notar lo que realmente importa. Cuando estás solo, es más fácil practicar la gratitud, otra piedra angular del estoicismo. Al estar lejos del bullicio de la vida diaria,
puedes reflexionar sobre todo lo que ya tienes, sobre las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. Los estoicos creían que la gratitud por lo que ya poseemos es clave para alcanzar la verdadera felicidad. No se trata de desear lo que no tenemos, sino de estar agradecidos por lo que ya está en nuestras vidas. La soledad nos da ese espacio para detenernos y mirar hacia adentro, para desarrollar una gratitud genuina que nos libera de la necesidad de buscar más y más. Una de las mayores críticas que los estoicos tenían hacia la sociedad era el deseo constante de más cosas. El consumismo, esa trampa en la que caemos al pensar que más es siempre mejor, era visto como un obstáculo para la verdadera felicidad. Los estoicos abogaban por un concepto simple pero profundo: suficiente. Preguntarte a ti mismo, ¿qué es suficiente para mí? Es un acto de liberación. Y es en la soledad donde puedes hacerte esa pregunta sin distracciones, sin la presión de compararte con los demás. Al estar solo, puedes evaluar tus deseos, darte cuenta de lo que realmente importa y dejar de perseguir lo que no añade valor real a tu vida. El concepto del amor fati es otro principio poderoso dentro del estoicismo que se conecta con la simplicidad. Amor fati significa amor por el destino, la aceptación total de lo que es, sin resistencia. Aplicar este concepto te permite encontrar belleza en lo cotidiano, en lo simple. Cuando practicas el amor fati, no solo aceptas lo que tienes, sino que lo abrazas con gratitud. En la soledad, puedes practicar esta aceptación, reflexionando sobre tu vida y encontrando paz en lo que ya es. Es un ejercicio que nos permite soltar la resistencia y encontrar satisfacción en lo que tenemos y en lo que somos. Diógenes, aunque más vinculado al cinismo, es un ejemplo extremo que resonó en el pensamiento estoico sobre la simplicidad. Vivía en un barril, poseyendo casi nada, y aún así estaba completamente en paz. Cuando vio a un niño beber agua con sus manos, tiró su cuenco al suelo, comentando que ni siquiera necesitaba eso. Aunque los estoicos no abogaban por un estilo de vida tan austero, Diógenes nos muestra algo esencial: que la felicidad no está en lo que poseemos, sino en cómo percibimos nuestras necesidades. La simplicidad, entonces, no es renunciar a todo, sino reconocer que lo que realmente necesitamos para ser felices ya está frente a nosotros. La verdadera riqueza está en tener pocas necesidades, en ser capaces de vivir en paz con lo que tenemos y en encontrar alegría en lo simple. La soledad nos ofrece el espacio para cultivar esa gratitud, para desacelerar y prestar atención a lo que realmente importa. Y a medida que nos conectamos con esa sencillez, descubrimos que ya somos ricos en todo lo que realmente cuenta. Número 8. El diálogo interno en soledad. Cuando te encuentras en soledad, sin distracciones, es cuando la mente se convierte en un verdadero campo fértil para la reflexión profunda. Es como si, en el silencio, pudieras escucharte de una manera que el bullicio del día a día no permite. Y en ese espacio, en esa quietud, comienza el diálogo interno. Los estoicos sabían que este diálogo es esencial, no como una simple conversación contigo mismo, sino como un encuentro con un amigo sabio y compasivo que te guía. En ese diálogo interno, puedes explorar tus pensamientos, examinar tus deseos y confrontar tus valores sin la interferencia externa. La soledad se convierte en un estudio reflexivo, un lugar donde puedes hacerte preguntas y, lo más importante, escucharte con honestidad. Cuestionar es parte fundamental de este proceso. Los estoicos nos invitan a preguntarnos constantemente: ¿qué es realmente importante para mí? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis principios? ¿Cómo puedo alinear mi vida con la naturaleza? Estas preguntas no son triviales. En la soledad, puedes darles el espacio que merecen, permitiendo que te conduzcan hacia una mayor sabiduría interior. Es como si, al hacer estas preguntas, estuvieras tocando algo más profundo, algo que está ahí, esperando ser descubierto. El diálogo interno es la herramienta que te permite despertar esa sabiduría, esa voz interior que sabe qué es lo correcto, pero que a menudo se ahoga en medio del ruido exterior. La conexión con la naturaleza es otro elemento clave en la filosofía estoica. Los estoicos veían en la naturaleza una maestra. Todo lo que necesitas saber sobre la vida, sobre la virtud, sobre el equilibrio, lo puedes encontrar observando el mundo natural. Y la soledad es el puente que te conecta con esa verdad.
Cuando te detienes a contemplar la naturaleza, sin distracciones, empiezas a ver las lecciones que siempre han estado ahí. Observas cómo todo en el universo está interconectado, cómo cada cosa tiene su lugar y cumple su función. Reflexionar en soledad sobre esta interdependencia nos recuerda que también formamos parte de ese todo, que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y en el entorno que nos rodea. Esa contemplación te lleva a una perspectiva más amplia, una perspectiva cósmica. Desde ahí, muchas de las preocupaciones humanas se ven pequeñas, casi triviales frente al vasto orden del universo. Y es en esa perspectiva donde encuentras humildad. Te das cuenta de que, aunque somos parte de algo inmenso, no somos el centro del universo. La soledad nos permite restablecer nuestras prioridades, enfocarnos en lo que realmente importa: la virtud, el vivir en armonía con la naturaleza, la paz interior. Cuando te retiras del ruido, puedes ver con más claridad qué es lo que necesitas para vivir en alineación con esa grandeza. Vivir en armonía con la naturaleza significa también alinear nuestras decisiones con ese orden natural. En la soledad, puedes reflexionar sobre tus acciones y su impacto no solo en ti mismo, sino en los demás y en el entorno. Esa conexión profunda con la naturaleza te enseña que cada decisión cuenta, que cada acto es una manifestación de quién eres y de qué valoras. Los estoicos insistían en que nuestras elecciones deben reflejar esa armonía, que debemos actuar de manera que respete el flujo natural de la vida sin forzar, sin resistir. Una práctica estoica poderosa es la contemplación nocturna. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, la practicaba cada noche. Se sentaba a reflexionar sobre su día, sobre las decisiones que había tomado, sobre cómo había actuado en relación con sus principios. Escribía en su diario lo que hoy conocemos como meditaciones, y esa práctica le permitía evaluar su progreso, ajustar su comportamiento y planificar mejoras para el día siguiente. Esa práctica de escribir, de revisar, de aprender en soledad, es una de las herramientas más poderosas que podemos adoptar. Nos permite vernos a nosotros mismos con claridad y avanzar en nuestro propio desarrollo personal. Y al final, todo vuelve a una idea simple: retirarse a uno mismo. En la soledad, el principio racional que gobierna nuestras acciones se fortalece. Nos volvemos autosuficientes para nuestros propios fines. Y eso es lo que los estoicos sabían mejor que nadie: que todo lo que necesitas para vivir una vida plena ya está dentro de ti, esperando a ser escuchado en el silencio de la soledad. Número 9. Maximizando la productividad en soledad. La quietud, en un mundo lleno de ruido y distracción constante, se convierte en un terreno fértil donde florece la verdadera productividad. Es como si la mente necesitara esa calma, ese silencio, para poder ordenar sus ideas, enfocarse en lo esencial y eliminar lo superfluo. Cuando te das el espacio para estar en soledad, sin interrupciones, descubres que la productividad no es solo hacer más, sino hacer lo correcto, con claridad y propósito. Los estoicos lo sabían bien: la soledad y la quietud no son una pérdida de tiempo, sino el jardinero fiel de la productividad. En esa tranquilidad personal, encuentras un aliado para ser más eficiente, más enfocado, más en control de tus acciones. El tiempo, ese recurso tan valioso, no se puede recuperar. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo dejamos escapar entre distracciones innecesarias? Séneca hablaba de la importancia de no perder el tiempo, de ser conscientes de cada segundo que pasa. En soledad, ese tiempo se transforma en una oportunidad de cultivo personal. Cada minuto en calma es una semilla que puedes plantar para mejorar, para crecer, para avanzar en lo que realmente importa. No es que el tiempo en soledad sea más largo, es que, en la quietud, cada segundo parece más valioso, más lleno de posibilidades. Aquí es donde entran en juego las estrategias estoicas. Los estoicos no solo buscaban reflexionar, sino también aprovechar ese tiempo en soledad para profundizar en su autoconocimiento y fortalecer su carácter. Una de las herramientas más efectivas que usaban era el diario. Marco Aurelio lo practicaba cada noche, escribiendo sus pensamientos y reflexiones, evaluando su progreso y alineando sus acciones con sus valores. Al escribir en un diario estoico, no solo documentas tu día, sino que también te haces preguntas clave. ¿Qué hice bien hoy?
¿Dónde puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser más virtuoso mañana? Este ejercicio diario fomenta un crecimiento continuo porque te permite observar tu vida de manera más clara y hacer ajustes con intención. La meditación también juega un papel crucial en la quietud productiva. No se trata de vaciar la mente, como algunos podrían pensar, sino de observar tus pensamientos sin juicio, ver cómo fluyen, cómo se presentan, y desde esa observación tomar control de ellos. Cuando meditas, comprendes el flujo de tu conciencia y puedes separar lo que es esencial de lo que no lo es. La meditación se convierte en un acto de presencia, de estar ahí, con tus pensamientos, sin dejarte arrastrar por ellos. La productividad efectiva, según los estoicos, no se trata solo de hacer, sino de concentrarse en lo que realmente importa. Dominar la mente es esencial para perseguir objetivos claros, y cuando logras esa concentración, experimentas una satisfacción profunda que va más allá de marcar tareas en una lista. Es un sentimiento de haber trabajado con propósito, de haber puesto tu energía en lo que realmente vale la pena. Y ese tipo de productividad no se consigue con la prisa, sino con la calma. Entonces, ¿cómo implementas periodos de soledad productiva en tu vida diaria? Una de las claves es establecer bloques de tiempo ininterrumpido. En un mundo lleno de distracciones, eliminar notificaciones, apagar el teléfono, desconectar de la tecnología, se vuelve esencial para entrar en ese estado de concentración profunda. La soledad se convierte en un santuario de productividad, un espacio donde puedes trabajar sin interrupciones, donde cada acción tiene un propósito claro. Un concepto poderoso que podemos adaptar de los estoicos es el retiro estoico productivo. Musonio Rufo, por ejemplo, enseñaba la importancia de retirarse periódicamente para reflexionar y reenfocar. Puedes hacer esto en la vida moderna dedicando un día al mes a un retiro personal. Desconéctate completamente del mundo exterior y enfócate en tus proyectos, en tu crecimiento personal. Dedica tiempo a la reflexión sobre tus metas, a la planificación estratégica, a trabajar profundamente en una tarea importante y, por supuesto, a la meditación y el ejercicio físico. Este retiro no solo aumentará tu productividad inmediata, sino que también te permitirá alinear tus acciones con tus valores a largo plazo. Y es que, como decía Marco Aurelio, la mayor parte de lo que decimos y hacemos no es esencial. En soledad, tienes la oportunidad de eliminar lo innecesario, de concentrarte en lo que realmente importa y de vivir de manera más alineada con tus valores. La quietud es un campo fértil y en ella puedes plantar las semillas de una productividad enfocada, significativa y verdaderamente transformadora. Número 10. La soledad como cuna del desapego emocional. El desapego emocional, algo que los estoicos valoraban profundamente, encuentra su espacio perfecto en la soledad. Cuando estamos solos, es como si estuviéramos navegando en aguas tranquilas, sin las olas de las emociones de los demás, impactando constantemente en nuestro barco. Y es en ese espacio personal donde podemos cultivar la autosuficiencia emocional. Cuando aprendes a estar contigo mismo, sin depender de las validaciones externas, empiezas a darte cuenta de que las emociones no te controlan. Tú decides cómo navegar por ellas. Séneca hablaba de la autarquía, esa capacidad de bastarte a ti mismo, y es en la soledad donde esta autosuficiencia florece. Ser libre, desde el punto de vista estoico, implica gobernar tu alma. Significa que, aunque las circunstancias externas cambien, mantienes una calma interna, una ecuanimidad ante los giros de la fortuna. No puedes controlar lo que sucede fuera, pero siempre puedes controlar cómo te afecta. En la soledad, construyes esa fortaleza interna, esa capacidad de mantenerte firme ante las tormentas externas. No es que la soledad te aísle del mundo, es que te permite observarlo con más claridad, sin ser arrastrado por las pasiones que a menudo surgen en la interacción constante con los demás. Es importante distinguir entre levantar muros y establecer límites. Los muros nos separan, pero los límites saludables nos protegen sin cortar el contacto con el mundo. En la soledad, puedes aprender a interactuar con los demás sin perderte en sus emociones, sin dejar que sus problemas se conviertan en los tuyos. Es un espacio para aprender a escuchar, pero no a absorber. Para amar, pero no desde la necesidad, sino desde la abundancia de quien ya está completo por sí mismo. Y eso es lo que te da la soledad.
la capacidad de construir relaciones más auténticas, sin depender emocionalmente de los demás. La soledad también es el terreno perfecto para cultivar el amor propio. A menudo pensamos que el amor propio es algo que debemos recibir de los demás, como si la validación externa fuera la fuente de nuestra autoestima. Pero los estoicos nos enseñan que el amor propio es un estado interno, algo que cultivamos desde adentro, no un regalo que otros nos dan. En la soledad aprendes a liderarte a ti mismo, a ser el dueño de tus propias emociones. La autarquía estoica, ese autocontención y autoliderazgo, te permite encontrar paz y valor en tu propia compañía. Cuando estás solo, tienes la oportunidad de trazar tu propio mapa emocional. Imagina que eres un marinero en un puerto, como diría Séneca. Es en ese puerto, en la quietud de la soledad, donde puedes identificar tus destinos emocionales. ¿Hacia dónde te llevan tus emociones? ¿Son esos los lugares donde realmente quieres estar? La soledad te permite observar tus patrones emocionales con mayor claridad, sin la interferencia de los demás, y así puedes redirigir tu barco hacia destinos más saludables y constructivos. Practicar el desapego emocional es una tarea diaria, y en la soledad tienes el espacio para hacerlo. Puedes observar tus reacciones emocionales como si fueran olas. Algunas son suaves, casi imperceptibles, mientras que otras son más intensas. Pero en lugar de dejarte llevar por ellas, aprendes a observarlas, a reflexionar sobre ellas. ¿Qué emociones están surgiendo y por qué? ¿Qué dependencias emocionales has creado sin darte cuenta? En la soledad, puedes cuestionar esas dependencias y empezar a liberarte de ellas, aprendiendo a estar en paz contigo mismo, sin necesitar que las circunstancias externas sean perfectas. Un ejercicio poderoso que podemos adaptar del pensamiento estoico es el ayuno social. Epicteto hablaba de la importancia de abstenerse de placeres y comodidades para fortalecer el carácter. Podríamos adaptar esta idea en nuestra vida moderna, dedicando un tiempo cada mes a un ayuno social. Durante una semana, abstente de redes sociales y comunicaciones no esenciales, limitando las interacciones sociales al mínimo. Durante este tiempo, dedícalo a la reflexión, a la lectura filosófica y a la práctica del desapego emocional. Al final de la semana, lleva un diario donde analices qué conexiones sociales realmente echaste de menos y cuáles resultaron ser más superficiales. Este ejercicio no solo fortalecerá tu capacidad de desapego, sino que te permitirá identificar qué relaciones son realmente valiosas en tu vida. Recuerda lo que decía Epicteto: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. El desapego emocional que cultivas en la soledad te permite responder a la vida con sabiduría y calma, en lugar de reaccionar impulsivamente. Y en esa calma, en esa paz interna, descubres que no necesitas controlar el mundo, porque ya has aprendido a controlar tu respuesta a él. Número 11. La soledad como espacio para cultivar relaciones de calidad. La soledad, lejos de ser una barrera, es en realidad el cimiento sobre el cual podemos construir relaciones más profundas y auténticas. En este espacio de silencio y reflexión es donde podemos discernir entre la cantidad de relaciones que tenemos y la calidad de las mismas. Muchas veces, en la vida cotidiana, tendemos a rodearnos de gente, creyendo que más conexiones nos hacen más completos. Pero los estoicos, como Séneca, sabían que no es la cantidad lo que importa, sino la profundidad. Una verdadera amistad no se mide por cuántas personas hay en tu vida, sino por cuántas de esas personas realmente enriquecen tu espíritu. Y en la soledad tienes la claridad para hacer ese discernimiento. Puedes observar con mayor objetividad qué relaciones te nutren y cuáles, sin darte cuenta, te merman. A veces nos apegamos a personas por miedo a estar solos, pero es justo en la soledad donde aprendes a ser selectivo. Porque cuando no dependes emocionalmente de la compañía de otros, puedes elegir con quién realmente quieres compartir tu tiempo, tu energía. Es desde esa independencia emocional que surgen las conexiones más significativas. Las personas que se sienten atraídas por tu autenticidad, por tu capacidad de estar bien contigo mismo, son aquellas que verdaderamente aportan a tu vida. Este discernimiento también implica seleccionar a las personas que comparten tus valores, tus principios.
La soledad te ofrece el espacio necesario para identificar cuáles son esos valores que te definen, qué es lo que realmente te importa. Y cuando estableces relaciones basadas en esos valores compartidos, el lazo se vuelve mucho más fuerte. El intercambio de ideas, de sentimientos, se convierte en un enriquecimiento mutuo. No estás con alguien solo por estar, sino porque esa persona te aporta, y tú también aportas a su vida de manera significativa. Sin embargo, todas estas conexiones externas dependen de una relación fundamental, la relación contigo mismo. ¿Cómo puedes esperar tener relaciones auténticas con los demás si no disfrutas de tu propia compañía? La soledad es la oportunidad perfecta para volverte tu mejor amigo, para conocerte en lo más profundo, para aceptar tus fortalezas y también tus debilidades. Porque cuando te sientes bien estando solo, sin depender de nadie más, es cuando estás listo para construir relaciones auténticas con los demás. La soledad no es un enemigo, es un aliado en el camino hacia relaciones más genuinas. Y en esa soledad también encuentras el espacio para tu propio desarrollo personal. Crecer como persona a menudo implica aceptar momentos de soledad, de introspección. El crecimiento no sucede cuando estás rodeado de ruido, de distracciones. Sucede en esos momentos de silencio, cuando puedes escuchar tu propia voz, tus propios pensamientos. La soledad se convierte en un semillero donde las ideas y las reflexiones crecen, donde puedes evolucionar sin la presión de las expectativas externas. Cuando has trabajado en ti mismo en la soledad, estás mejor preparado para contribuir al mundo. Ya no buscas relaciones o interacciones para llenar un vacío interno, sino porque tienes algo auténtico que ofrecer. Tus relaciones se vuelven significativas no solo para ti, sino también para los demás, porque la autenticidad que has cultivado en la soledad ahora se refleja en cada interacción. La soledad, entonces, no es solo un espacio de retiro, es una preparación para ser mejor en el mundo, para ser una persona más auténtica y significativa en cada relación que tienes. Un ejercicio práctico que podemos tomar del estoicismo es el círculo de influencia estoico, inspirado por Marco Aurelio. Esta práctica te invita a reflexionar sobre tus relaciones y tu impacto en la sociedad de una manera estructurada. Imagina 3 círculos concéntricos. En el círculo interior, escribe tus valores fundamentales, esos principios que has descubierto y fortalecido en la soledad. En el círculo medio, anota a las personas más cercanas a ti y evalúa cómo esas relaciones se alinean con tus valores. En el círculo exterior, reflexiona sobre cómo puedes contribuir al mundo desde esos valores que has cultivado en tu interior. Este ejercicio, cuando lo realizas de manera regular, te ayuda a ver cómo tu desarrollo en soledad se traduce en relaciones más profundas y una contribución más auténtica al mundo. Y como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Lo que significa que el trabajo que haces en tu mundo interior, en esos momentos de soledad, determina la calidad de tus relaciones externas. Si mejoras tus pensamientos, tus reflexiones, tus valores, entonces mejoras la calidad de las conexiones que tienes con los demás. La soledad no es el fin, es el medio a través del cual creamos puentes hacia relaciones más auténticas, más significativas. Porque al final del día, no se trata de construir muros, sino de construir puentes, primero hacia nosotros mismos y luego hacia los demás. Número 12. El lienzo en blanco de la mente. La soledad es ese lienzo en blanco donde realmente puedes comenzar a crear, a explorar, a descubrir lo que hay dentro de ti. En un mundo donde la conexión constante parece ser la norma, la soledad se convierte en un lujo, un espacio en el que te alejas del ruido y puedes empezar a escuchar esa voz interna que a menudo es silenciada por las distracciones. A veces pensamos que ser productivos o creativos implica estar siempre ocupados, conectados con los demás, pero los momentos más brillantes de innovación suelen venir cuando estamos solos. Es en ese vacío, en ese espacio personal, donde las ideas realmente empiezan a germinar. La creatividad muchas veces necesita de ese estado meditativo que solo la soledad puede ofrecer. Sin interrupciones, sin el vaivén constante de estímulos externos, la mente puede divagar libremente, explorar caminos que quizás nunca antes habías considerado. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las mejores ideas suelen aparecer cuando estás en silencio,
cuando dejas que tu mente vague sin restricciones. Esto sucede porque en la soledad, la creatividad tiene espacio para respirar, para conectar puntos que antes parecían desconectados. Y esto no es solo una teoría. La ciencia respalda esta idea. Hay estudios que demuestran que la creatividad puede aumentar hasta un 70% cuando estamos solos. Imagina el potencial que podrías desatar si simplemente te permitieras unos momentos de soledad consciente, si te alejaras del ruido y te sumergieras en ese espacio tranquilo donde las ideas pueden fluir sin límites. La soledad no es el enemigo de la creatividad, es su mejor aliado. Podemos pensar en la mente como una gran biblioteca antigua. En el silencio de esa biblioteca, el conocimiento está ahí, esperando ser explorado. No necesitas correr entre los estantes, simplemente puedes caminar lentamente, abrir un libro y dejar que su contenido te inspire. En la soledad ocurre lo mismo. Las ideas están ahí, esperando que les prestes atención. Pero si siempre estás rodeado de ruido, nunca podrás escuchar esa sabiduría interna. El silencio, como en una biblioteca, se convierte en el mejor ambiente para que la mente se expanda, para que explore sin restricciones. La soledad también ofrece un espacio seguro para la innovación. A menudo tememos quedarnos solos porque asociamos la soledad con el aislamiento, con la desconexión. Pero si redefinimos la soledad como un amigo, como un espacio donde realmente podemos escuchar nuestros propios pensamientos, descubrimos que es en ese espacio donde las ideas más valiosas emergen. La soledad no es un monstruo del que debamos huir. Es el oyente perfecto, el que siempre está dispuesto a recibir tus ideas, sin juzgar, sin interrumpir. Es tentador buscar distracciones cuando estamos solos. El teléfono, las redes sociales, cualquier cosa que nos aleje de ese silencio incómodo. Pero si resistimos esa tentación, si nos permitimos estar presentes en la soledad, es entonces cuando las ideas comienzan a florecer. Al principio puede ser incómodo, incluso intimidante, pero si te quedas ahí el tiempo suficiente, te sorprenderás de lo que tu mente puede producir cuando no está siendo bombardeada por estímulos externos. Una práctica poderosa para potenciar esta creatividad en soledad es el retiro creativo estoico. Siguiendo las enseñanzas de Epicteto, podríamos adaptar esta idea al contexto creativo moderno. Imagina un retiro de 24 horas en un lugar tranquilo, sin acceso a tecnología. En este espacio, te permites vaciar tu mente de preocupaciones, contemplar tu entorno sin presiones y dedicarte a la creación sin juzgar el resultado. Ya sea que decidas escribir, dibujar o cualquier otra forma de expresión, lo importante es que te permitas crear sin expectativas. Durante este retiro, podrías practicar la visualización negativa, una técnica estoica que te invita a imaginar perder tu capacidad creativa. ¿Cómo afectaría eso tu vida? ¿Qué cambios harías si supieras que tu creatividad tiene un límite? Esta reflexión te ayudará a valorar aún más el don de la creatividad y te motivará a aprovechar cada oportunidad para expresarla. También puedes practicar el diálogo interno, hablando contigo mismo sobre tus miedos y aspiraciones creativas, utilizando la soledad como una herramienta para desbloquear esos bloqueos que a veces nos impiden avanzar. Recuerda, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre las cosas. Si vemos la soledad como una oportunidad y no como una limitación, si cambiamos nuestra perspectiva, desbloquearemos un potencial creativo que antes ni siquiera imaginábamos. La soledad es ese lienzo en blanco que espera ser llenado con tus ideas más brillantes. Y todo lo que necesitas hacer es permitirte el tiempo, el espacio y la tranquilidad para dejar que esas ideas fluyan. Número 13. Redirigiendo el rumbo de tu vida en soledad. A menudo planificamos nuestras salidas, reuniones con amigos, compromisos laborales, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a planificar nuestras propias vidas? La soledad, en este sentido, no es solo un momento de silencio, es una oportunidad. Una oportunidad para detenernos y preguntarnos, ¿hacia dónde voy? En la vida diaria, es fácil quedar atrapado en la corriente de los eventos sociales, del trabajo, de las responsabilidades, pero en la soledad lejos del ruido, es donde realmente puedes organizar tu vida con intención, con claridad. La soledad actúa como un espejo que no distorsiona, que no oculta ni embellece lo que realmente somos o deseamos.
Cuando te tomas un momento para estar solo, comienzas a reflexionar, no solo sobre lo que estás haciendo, sino sobre lo que verdaderamente quieres. Es como mirar dentro de ti y ver con claridad tus pensamientos, tus sueños, tus metas. La vida avanza rápido, pero esos momentos de microsoledad, esas pequeñas pausas entre el caos, son donde puedes recalibrar tu brújula interna. Y no se trata de aislarte completamente del mundo, porque la soledad no siempre significa apartarte de todos. Es más bien una pausa reflexiva, un momento en el que te preguntas, ¿estoy avanzando hacia donde realmente quiero? A veces estamos tan atrapados en seguir el camino que otros han trazado para nosotros, que no nos damos cuenta de que hemos perdido de vista nuestras propias metas. La soledad te permite detenerte, revisar el mapa y asegurarte de que vas en la dirección correcta. Es como cuando tienes una brújula. La brújula te señala el norte, pero a veces necesitas parar, ajustar el rumbo y asegurarte de que sigues el camino correcto. En soledad, puedes evaluar si los planes que has trazado siguen siendo los que te llevan hacia la vida que realmente deseas. A veces, la vida cambia, nosotros cambiamos, y es necesario reajustar. Es en la soledad donde puedes reconectar contigo mismo, donde puedes darte cuenta de esos pequeños desvíos y corregirlos antes de que sea demasiado tarde. Tomar el control de tu vida no significa que tienes que tener todo resuelto de inmediato, pero sí significa identificar qué cambios necesitas hacer. En soledad, puedes mirar hacia adentro y preguntarte, ¿este es el camino que quiero seguir? ¿O estoy siguiendo el de alguien más? La vida es corta, y no siempre podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar nuestras decisiones. Y la soledad te da la claridad para tomar esas decisiones con intención. Imagínate que tu vida es como un jardín. Si no le dedicas tiempo, si no cuidas las plantas, si no te aseguras de regar las raíces, el jardín se marchita. La soledad es ese tiempo que dedicas a tu jardín personal. Es el momento en que puedes fortalecer tus raíces, cuidar tus metas y asegurarte de que tu vida está floreciendo de la manera que deseas. A veces, no es necesario hacer grandes cambios, solo dedicarle un poco más de tiempo a esas áreas que requieren atención. El diálogo interior estoico es una práctica poderosa para este tipo de reflexión. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo hacía de forma regular, revisando sus acciones, sus pensamientos y sus metas. Puedes hacer lo mismo. Dedica 30 minutos diarios para escribir, para reflexionar. Piensa en las cosas por las que estás agradecido hoy. Revisa si tus acciones del día estuvieron alineadas con tus valores y planifica cómo puedes mejorar mañana. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que empezar. Mientras practicas este diálogo interior, puedes recordar la dicotomía del control, uno de los principios más importantes del estoicismo. Hay cosas que están bajo tu control y otras que no. En soledad, puedes identificar cuáles son esas áreas de tu vida que puedes cambiar y cuáles tienes que aceptar. Y lo más importante, puedes practicar amor fati, el amor al destino, aceptando todo lo que ha sucedido como parte necesaria de tu crecimiento. Finalmente, al revisar tu día o tu semana, pregúntate, si hoy fuera mi último día, ¿estaría satisfecho con la dirección de mi vida? Esta pregunta no es para generar ansiedad, sino para recordarte que la vida es finita y cada día es una oportunidad para redirigir tu rumbo hacia lo que realmente importa. Como decía Marco Aurelio, muy poco es necesario para una vida feliz, está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. La felicidad, el sentido de dirección, no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo lo procesas internamente. La soledad es ese espacio donde puedes cambiar tu forma de pensar, donde puedes tomar el control de tu vida y donde puedes encontrar la verdadera satisfacción. La soledad no es algo de lo que debamos huir, sino una herramienta invaluable para el crecimiento personal y la reflexión profunda. A lo largo de este viaje hemos explorado cómo, desde la perspectiva estoica, estar solo no solo fortalece nuestra mente y corazón, sino que nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia, claridad y propósito. La soledad nos permite conocernos mejor, ser más autosuficientes y encontrar en nuestro interior la fortaleza necesaria para vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. La invitación, entonces, es clara.
Abraza esos momentos de soledad como oportunidades para redirigir tu vida, cultivar relaciones más auténticas y profundizar en tu capacidad creativa y emocional. Cada instante que pasas contigo mismo es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para ajustar el rumbo y vivir de manera más consciente y plena. Si este contenido te ha resonado y te ha inspirado a ver la soledad desde una nueva perspectiva, te invito a compartir este video con aquellos que podrían beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir explorando juntos estas ideas poderosas que pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para hacernos saber que llegaste hasta aquí.